Bien, continuando dentro del pasado simple, el tiempo pasado simple, dentro de la gramática del inglés nos encontramos con una expresión bastante particular por su forma gramatical, ¿okay?, que puede ser traducible al español. Sí, la traducción nos ayuda, nos acompaña, nos sirve, ¿de acuerdo? Pero más allá de eso hay que entenderlo e interpretarlo adecuadamente, ¿no? Obviamente dentro de la función gramatical, como ya sabemos, pero al mismo tiempo también en la estructuración gramatical, ¿no? Cómo lo entendemos y cómo lo utilizamos dentro del contexto de la gramática y la función gramatical del idioma inglés, ¿ok? Me refiero a esta expresión, used to, ¿ok? Como digo, más allá de una traducción, que vamos a verlo ahora sobre ejemplos, es ver cómo lo entendemos, ¿ok? Para entenderlo mejor dentro del idioma inglés, vamos a ver una situación, un caso, ¿ok?, para ubicarnos y en el uso, utilizar correctamente esta expresión pasada, ¿ok? A ver, ejemplo. David quit jogging 2 years ago, ¿no? David dejó de trotar, ¿no? Dejó de hacer trotes, ¿okay?, hace 2 años, ¿okay? He doesn't jog anymore. Él no trota, no sale a correr, no trota más hoy día, ¿okay? But he used to jog. Pero él solía trotar, ¿okay? He used to jog 3 miles a day. Él solía trotar 3 millas al día, 3 millas en un día, ¿okay? Era parte de su rutina, quizás en algún momento, ¿de acuerdo? ¿Cómo entendemos entonces este used to dentro de la línea del tiempo? ¿Okay? En el ejemplo que acabamos de ver con respecto a David, ¿okay? Decimos que David 2 years ago, hace 2 años, o sea, en el pasado, en este periodo de tiempo, he used to jog, él solía trotar, ¿ok? But now, ahora, en el presente, he doesn't jog now. Él no trota más en la actualidad, el día de hoy, ¿ok? Entonces, él solía trotar en una acción pasada, ¿ok? ¿Cómo entendemos esto dentro de un contexto? ¿Okay? Si yo digo, por ejemplo, something used to happen, algo solía suceder, algo solía pasar. ¿Okay? ¿Cómo lo interpretamos y cómo lo entendemos en inglés? Something happened regularly in the past, but no longer happens. ¿Okay? Algo sucedía, algo pasaba regularmente en el pasado, ¿okay?, regularmente dentro de un fragmento de tiempo, ¿okay?, pero no sucede más ahora, ¿okay? Used to, solía, a eso nos referimos. Fíjense en estos ejemplos. I used to play tennis a lot, but I don't play as much now. ¿Okay? Yo solía jugar tenis mucho, bastante, ¿no? Un montón, pero hoy, ahora, no juego mucho, no juego más, ¿okay? No juego más el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, yo hacía algo, ¿okay?, regularmente en el pasado. Hoy día no lo hago más, ¿okay?, no juego el tenis más. Otro ejemplo. Anna used to travel a lot. These days, she doesn't take many trips. Ana solía viajar bastante, solía viajar mucho. Estos días, ¿no?, en la actualidad, ella no hace muchos viajes, no toma muchos viajes, no viaja mucho, ¿okay? Es decir, no hace más viajes, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, a modo de pregunta. Do you go to the movies very often? ¿Tú vas al cine muy a menudo, muy seguido? ¿Okay? Posible respuesta, not anymore, no más, ¿ok? But I used to, pero yo solía, ¿ok? I used to go, yo solía ir al cine, ¿ok? Es decir, en el pasado regularmente solía ir al cine, pero hoy día ya no voy más, ¿ok? Esto es used to, lo entendemos de esa manera, esa es su función gramatical, ese es el mensaje que nos da, ¿no? Algo que sucedía regularmente en el pasado, pero en la actualidad no sucede más, ¿ok? Vamos a continuar revisando ahora la parte gramatical. Otra forma de usar y de entender dentro del mismo contexto esta expresión pasada que estamos revisando el día de hoy, used to, ¿ok? We also use used to for something that was true but is not true anymore, ¿okay? También usamos used to
para cosas que eran verdad, eran ciertas, obviamente en el pasado, pero no son verdad, no son ciertas más. En el presente no es verdad, no es cierto más. ¿Ok? Por ejemplo, this building is now a furniture store. Este edificio ahora es una tienda de muebles. It used to be a movie theater. Solía ser un cine. Sí, en el pasado era un cine, solía ser un cine. No más es un cine ahora, cambió, ahora es una tienda de muebles. I started drinking coffee recently. Yo comencé a tomar café recientemente. I never used to like it before. Nunca solía gustarme antes, no solía gustarme antes, ¿ok? Así que recientemente empecé a tomar café, Antes no me gustaba, ahora sí empecé a tomarlo, Anna used to have very long hair when she was a child. Ana solía tener el cabello muy largo cuando era una niña, Entiendo que ahora en el presente no tiene más el cabello largo, Entonces, used to también lo entendemos como algo que era verdadero en el pasado, pero no lo es más ahora en el presente, como mencionamos al inicio de este tema, Used to is past. Fíjense bien, used to es una expresión pasada. Fíjense en este sello, la D, la ED de los verbos regulares. Es un sello del pasado del idioma inglés, a nivel gramatical. So, there is no present form. Este used to no tiene forma presente. No hay forma presente. To talk about the present, use the present simple. Para hablar acerca del presente, usamos el presente simple, que ya lo conocemos, con todas las reglas gramaticales. So, comparemos. In the past, yo digo, he used to travel. Él solía viajar. Pero en el presente yo digo, he travels. Él viaja. Fíjense las reglas gramaticales que ya conocemos. Entonces, used to es exclusivo del pasado, no tiene una forma presente. Si quieres hablar en presente, utiliza el tiempo presente simple. Más comparaciones, más ejemplos. We used to live in the past, ¿no? Nosotros solíamos vivir. In the present, en el presente, como lo decimos, we live. Nosotros vivimos. Un ejemplo más, bastante interesante a nivel gramatical. There used to be. En el pasado, solía haber, There used to be, solía haber, Y en el presente digo, there is, hay, Aquí está el verbo be, hay que conjugarlo correctamente, there is o there are, según sea el caso, Hay, ¿de acuerdo? Y así entendemos entonces, no olvidarlo, Used to es exclusivo del pasado, una expresión pasada, Y aquí está el sello, la D, la ED final que presentan justamente los verbos regulares. Vamos a ver algunos otros ejemplos y justamente la estructuración gramatical en forma negativa y pregunta. Algunos ejemplos prácticos justamente para ver el uso de used to, y revisar la estructuración gramatical. We used to live in a small town. But now we live in Lima. Nosotros solíamos vivir en un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, pero ahora nosotros vivimos en Lima, una ciudad más grande, ¿de acuerdo? Entonces, en el pasado solíamos vivir en una ciudad pequeña, ahora en el presente vivimos en la ciudad de Lima. Otro ejemplo. There used to be 4 movies in town. Now there is only one. Solía haber 4 cines en la ciudad, en el pueblo, en la ciudad, ¿no? Ahora solamente hay 1. Entonces, used to, recuerden que es una expresión pasada, exclusiva del pasado. Como les comentaba hace un momento, used to, ¿no? Tiene este sello, esta D, esta ED final. Por eso hay que tener en cuenta la característica gramatical. Cómo estructuramos la pregunta y la negación. The normal question form is did used to. La forma normal de pregunta, siguiendo las reglas gramaticales que ya conocemos, va a ser de esta forma.
Did, used to. Did, como ya sabemos, es el auxiliar del pasado simple para preguntar, ¿ok? Como ya tenemos el auxiliar delante, le tengo que retirar la D a used to, ¿ok? Y queda así nada más, used to, ¿ok? Le retiro la D final, porque no puede haber dos cambios en una oración en inglés. Solamente un cambio es permitido en la oración. Este did, como auxiliar, hace el trabajo y modifica la expresión pasada used to, ¿ok? Por ejemplo, did you used to eat a lot of candies when you were a child? ¿Solías tú comer muchos caramelos cuando eras un niño? ¿Ok? Entonces fíjate, le tengo que retirar la D final a la expresión used to, por la expresión pasada, porque ingresa el verbo auxiliar, siguiendo las reglas gramaticales. Si ingresa un verbo auxiliar, el verbo, en este caso la expresión pasada, no tiene que tener la letra D final, ¿ok? Por regla gramatical. Las reglas se mantienen al pie de la letra, ¿ok? Y no se omiten. Hay que tener mucho cuidado en este punto con el idioma inglés, ¿ok? Lo mismo sucede en la forma negativa. The negative form is didn't used to, ¿ok? La forma negativa es didn't, que es el verbo auxiliar del pasado simple, didn't, did not, ¿ok? Used to, le retiro la D final, porque el verbo auxiliar está haciendo el trabajo, ¿ok? La expresión pasada no puede tener la letra D al final de los verbos regulares, ¿ok? Ya hemos visto eso anteriormente. Y respeto la regla de un solo cambio en la oración en inglés, ¿ok? Por ejemplo, he didn't used to sleep late. Él no solía dormir tarde, no solía dormir tan tarde, ¿ok? Lo entendemos de esa manera. Un solo cambio es permitido en la oración en inglés. No se olvide de esa regla gramatical, muy importante, ¿ok? Al tener los auxiliares dentro de la oración, en este caso, la expresión pasada, used to, le retiramos la D final, ¿ok? Hay que tener bastante cuidado en ese punto. Ok, jóvenes, hasta este punto y con esta clase hemos terminado lo que es el pasado simple, ¿ok? Conjugación de los verbos, ¿no? Muy importante, verbos regulares y verbos irregulares que hay que aprenderlos, ¿de acuerdo? Y esta expresión que acompaña al pasado simple, used to. Importante repasar y trabajar con los verbos, ¿eh? Bien, como les decía, hasta aquí hemos terminado el pasado simple. Las siguientes clases continuaremos con otro tiempo gramatical.